Bien, hubo 3 actos por el 17 de octubre. El sábado, Cristina Kirchner con la Juventud Camporista. El domingo, el cristinismo, el kirchnerismo más duro en la Plaza de Mayo. Y hoy la CGT. A ninguno de los 3 actos fue el presidente de la Nación. Por primera vez, un presidente peronista no asiste a un acto del 17 de octubre, cuando hubo en este caso 3 actos. A mí me interesó un poco, o me interesó más que los otros, lo que Cristina Kirchner dijo el sábado ante la Juventud Camporista, porque ella es una persona muy poderosa en este país, muy poderosa en este país. Es la vicepresidenta, pero además es prácticamente la jefa de toda la coalición que gobierna. Y habló de economía en un país con una situación muy grave económicamente, en una crisis económica grave. Habló mal del Fondo Monetario Internacional, donde está el ministro de Economía, Martín Guzmán, está en Washington tratando de arreglar un acuerdo con el Fondo Monetario. Dijo inexactitudes, dijo mentiras. Dijo, por ejemplo, que Perón nunca había querido hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hablando del Perón histórico, ¿no? Del primer Perón, del 46. El Fondo Monetario se crea como institución en 1945. Perón asume en 1946. Cuando se crea el Fondo Monetario Internacional están solo 28 países. Hoy hay más de 180 países en el Fondo Monetario. La Argentina se incorpora al fondo en 1956, Perón ya se había ido. Es decir, que cuando Perón asume la presidencia, el fondo no es esta organización poderosa e influyente que conocemos hoy. Era un bebé recién nacido, en pañales, que le estaban dando forma. Es decir, está hablando de una inexistencia. Cuando Perón, en la primera y segunda presidencia, estaba en el gobierno, en el poder, el fondo no existía como lo conocemos hoy. Entonces no sabemos qué hubiera hecho Perón con un fondo como está hoy. Es la manipulación de la información. También dijo que su esposo, Néstor Kirchner, le había pagado todo al fondo 2 años después de asumir porque no quería saber más nada con el fondo. Esto es cierto. Es cierto también que antes firmó un acuerdo con el fondo. Y es cierto que en 2005, creo que se debían unos 10.000 millones de dólares, le pagó al Fondo Monetario porque no quería saber más nada. Hizo un mal negocio. En ese momento el fondo estaba cobrando tasas de interés anual del 3-4%. Un año después, 2 años después, Néstor Kirchner terminó pidiéndole plata a Hugo Chávez en Venezuela, que le sobraban en ese momento los dólares, y Hugo Chávez le cobró el 15% de interés por el préstamo que le daba. Es decir, que le cerró la puerta a créditos del 3-4% y pagó tasas del 15% a Hugo Chávez. ¿A dónde está el patriotismo con eso? ¿Cuál es el patriotismo de eso? Ahora, claro, lo que Kirchner quería era que nadie controlara su manejo de la economía. El Fondo Monetario le iba a preguntar y el acuerdo necesita saber a qué economía se llega para poder pagar esos préstamos. Hugo Chávez no le preguntaba nada. Ahora, así aparecieron los Guillermo Moreno, la intervención del INDEC para que todos los argentinos creyésemos que estábamos en un paraíso. Apareció también el control de precios, el patoteo y las amenazas a los empresarios. Eso no lo hubiera permitido el Fondo Monetario Internacional. Y después apareció el cepo a la compra de dólares, que eso lo impone Cristina Kirchner ya después de ganar en 2011. Nada de esas cosas hubieran podido ser posibles con un acuerdo con el fondo mediante. Ninguna de esas. Esto es, digamos, la otra parte que Cristina no cuenta. Y ella habló hoy también de que los culpables
de la situación del país y de lo que pasa a ella y al gobierno y no sé a quién más, son los medios que ponen nerviosos a los argentinos. Es ella la que está manipulando la información y además está tratando a la sociedad argentina como un bebé recién nacido que no tiene reacción cerebral, no tiene sentimientos, no percibe. La sociedad no necesita que los medios le digan lo que está pasando. La inflación la conoce la sociedad más que los medios cuando va al supermercado. Que hay autoritarismo lo conocen porque el señor Aníbal Fernández dice lo que dice en público, no porque los medios le cuentan lo que dice en privado Aníbal Fernández. En este contexto de tantos errores de la presidenta, de la vicepresidenta, expresidenta, el presidente no va. No va y en el acto del domingo, que fue el acto del kirchnerismo duro, fue el más agresivo contra el presidente, porque ahí se lo criticó, se lo trató prácticamente de traidor, que quería arreglar con el fondo, que no debía arreglar con el fondo, que se juntaba con empresarios, que no debía juntarse con empresarios. Y ahí tomó la voz Eve de Bonafini. Eve de Bonafini tiene la historia que tiene hijos desaparecidos, tuvo una posición dura contra el régimen militar, todo muy bien. Pero, ¿qué autoridad moral tiene hoy para estar por encima de la autoridad de un gobierno elegido por la sociedad? Esto es lo que no entiendo. El señor Amado Boudou, que debería estar preso ahora, no está preso por la laxitud de la justicia argentina, dando indicaciones de qué es lo que tiene que hacer el gobierno ahí. Y encima en ese acto se hizo lo peor de todo, que es ultrajar la memoria de los muertos por el COVID. Que hoy hay que reconocer, la CGT hizo una reparación y les rindió un homenaje a los muertos por el COVID, donde los muertos por el COVID son peronistas, antiperonistas, de izquierda, de derecha, pero son muertos. Hay más de 115.000 muertos con su familia, sus padres, hijos, madres, hermanos, que están todavía sufriendo esas muertes y la ultrajaron porque vincularon a ese homenaje que se hizo ahí con un acto de la oposición. Llegaron a ese nivel de miserabilidad. Después de la pausa